Estamos en campaña electoral de aquí a febrero próximo y lo normal es que la gente hable de que el país se ha vuelto ingobernable, pero la gobernabilidad también pasa por el conocimiento que pueda tener un ciudadano de sus candidatos a la presidencia, de sus candidatos a las diputaciones, y es fundamental para el hecho de un país gobernado que tengamos ciudadanos, y los ciudadanos van más allá de tener 18 años, los ciudadanos se hacen en la formación y en la compenetración de los problemas nacionales, en saber cómo funciona el sistema electoral. Usted está obligado a ser un buen ciudadano para también ser un buen gobernado y a la vez también tener la capacidad con ello de poderle exigir a quienes le gobiernan lo que usted cree que es necesario para el país. Pero cuando criticamos desde la ignorancia, poco le aportamos a la democracia. Esa es mi opinión. La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos 3 años, la Junta ha donado más de 6.000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos 3 años, la Junta ha destinado más de 5.000 millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Continuando con esta maratónica, y es cierto, en esta ocasión parece que es una maratónica de candidatos a la presidencia de la República, el día de hoy vamos a contar con una mujer, con una de esas pocas que se animan a ser candidatas a la presidencia de la República. Vamos a estar hoy conversando con Natalia Díaz del partido Juntos Podemos. Con ella vamos a conversar del acontecer nacional y de sus aspiraciones. Natalia, qué gusto volverte a ver. Igualmente, don Claudio, un placer y gracias por la invitación. No, Unidos Podemos es el Unidos nombre, Podemos. Es que la gente se confunde con Juntos. Sí, Unidos Podemos. Ahora te voy a preguntar por el otro Sí, Unidos, sí. el de España, casualmente te traía esa consulta. Veamos, ¿por qué cuesta tanto que las mujeres se animen a ser candidatas a la presidencia de la República? Y digo la presidencia de la República, pero también hasta cuesta que se animen a ser candidatas a diputadas. ¿Por qué?
Para mí falta mucho empoderamiento en el sentido de darle a las mujeres las herramientas para que sean autosuficientes. Eso incide muchísimo en poder participar en los puestos de elección, porque siempre hay responsabilidades que ellas tienen que a veces las limitan mucho, ¿verdad? Y no tienen las condiciones en muchas de las ocasiones. Entonces me parece que el tema de generación de oportunidades y trabajo es fundamental para brindar los espacios de participación. Porque si uno no tiene eso, que es lo fundamental en la vida de cada uno de nosotros, es muy difícil tomar decisiones a futuro pensando en el país. Primero hay que solventar esos problemas a lo interno de las situaciones que viven muchas mujeres en el país y luego de eso dar espacios también para la participación. Sí, te pregunto porque hace poco que estuve yo en un proceso similar, cuando uno invita a las mujeres a participar, algunas acuden, pero cuesta más, Sí. acuden con más frecuencia los hombres al llamado de la política. Y además que el ambiente y es pensé duro, que tal es vez era, complejo también. tal vez pensé que era porque los candidatos en su mayoría son hombres, pero en el caso tuyo particular, que sos una mujer, igual tienen la misma dificultad de captar a la gente para que participe. Sí, o sea, hay, a las dependiendo mujeres. a las mujeres, aunque tenemos muchas ahora participando en lo interno, son mujeres muy capaces, comprometidas, mujeres valientes todas realmente, porque esto no es fácil. Sin embargo, también son personas que son aptas para el cargo, ¿verdad? Me refiero también a las Sí, candidatas a es diputada, importante porque eso. para mí eso es lo más importante, Indispensable. ¿verdad? Más allá del tema del género, es que tenga la visión correcta, de acuerdo al partido que representa, por supuesto, que quiera ayudar al país, que tenga la capacidad y el compromiso, porque las buenas ideas son un tema de esa visión país en lugar de solo pensar en si es hombre o es mujer. Yo por lo menos lo veo así, me parece que eso es lo más importante. Y creo que si hubiera más mujeres empoderadas y autosuficientes, el país sería distinto. ¿Y será problema de la política o hay la lectura que vos haces o hay otras áreas donde también cuesta que las mujeres se involucren profesionalmente? Yo pienso que es en la política, que es un poco en la política, pero también a nivel profesional cuesta. Quizás en algunos puestos gerenciales uno puede ver mujeres, digamos, en grandes compañías en el país, empresas transnacionales y demás, pero a veces cuesta un poco. Por lo mismo, a veces las oportunidades no son las mismas para hombres y mujeres, lamentablemente se da mucho problema con las brechas a nivel salarial, el tema, eso sucede en la realidad, aunque uno no crea que es así, lo cierto es que se da y cuesta mucho surgir, lo he vivido en carne propia. Sin embargo, creo que si uno trabaja duro, es disciplinado, se rodea de gente también honesta, trabajadora, que cree en el proyecto, uno sale adelante, pero sí cuesta, y más en la política. Yo creo que, sin temor a equivocarme, estoy haciendo un poquito de su crawl, no se me viene a la mente una mujer que se haya animado a hacer un partido político. No. ¿Serás vos la primera? Creo que así es, don Claudio. De hecho, estuve también indagando un poco, no conozco desde la fundación a alguien que lo haya hecho. Puede ser que haya muchas que han participado, obviamente, en el pasado. Creo que en la década de los 90 o antes había mujeres participando. Sí, siempre para candidatura presidencial, si no me equivoco también. O sea, siempre hay una participación. La misma primera presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Rosemary Karpinski. Entonces, digamos que eso fue a finales de los 80. Ya uno ve en participación también en un puesto de relevancia. Pero ser fundadora de un partido político, fundadora, no recuerdo yo. No, esta es la primera vez, digamos que desde cero. Y creo que eso lo he logrado no solamente por Natalia Díaz. Para mí el trabajo en equipo es fundamental. Yo no logro las cosas sola. Convencí a mucha gente de trabajar en el proyecto y hasta la fecha han ayudado. Porque yo sí creo en que uno solo no cambia las cosas, don Claudio. Sinceramente. No, o sea, el que diga que soluciona los problemas del país, que va a llegar de la noche a la mañana y que el país va a cambiar y promete cosas que no son viables, no es verdad. Eso es muy interesante y muy importante porque a veces el problema, vos lo puedes tener claro, yo lo tengo claro, pero el votante aspira que una persona sea un iluminado, que sea una persona extraordinaria la que llegue a gobernar y que haga todo, inclusive la lectura de la gente de todo lo que acontece en nuestro país. Es que ese presidente, y tal vez un tema municipal, tal vez un tema de la Asamblea Legislativa, pero está muy personalizado en Costa Rica la función del presidente con todo lo que acontece en el país. Sí, yo siento que recae mucho en el presidente de la República, por supuesto, y en la Asamblea Legislativa porque es el órgano visible a nivel también de prensa, de toma de decisiones del país. Entonces eso influye en que la gente piense que todas las decisiones, aunque muchas de ellas sí pasan por el Congreso, pero que todas pasan por ahí. Y no hay mucha claridad en la división de poderes y en la autonomía a nivel municipal y en qué momento el presidente puede incidir en una institución o no puede hacerlo. Y creo que también falta mucha educación en ese sentido desde las escuelas.
porque ahí hay un reto también muy grande, y no solamente una educación cívica o llevar estudios sociales y conocer generalidades, sino el participar y entender y vivirlo. Porque si usted le dicen, léase esto, por pasar el curso la gente lo lee y entiende más o menos cómo funciona, pero no hay un involucramiento de la persona en entender de primera mano cuál es la división de poderes, cómo funciona el país, cómo funciona el Estado, en qué puedo aportar yo, si yo quiero ir a una comunidad, a quién le toco la puerta. Pero tenemos 200 años de vida independiente y casi la misma cantidad de años de régimen presidencial. Ahí también hay un descuido ciudadano y de educación cívica costarricense de preparar a la gente. Así es. Y sobre todo para que tomen decisiones, que para mí eso es trascendental, ya sea a nivel político o a nivel comunal o donde quieran, pero creo que es importante participar de alguna manera. Yo por lo menos creo que uno no debe quejarse. Mira, si a usted no le gusta algo, dé ese primer paso. ¿Qué edad tenías cuando fuiste diputada? 29 años. Sí, estabas bien joven. Sí, bien joven, la verdad que ahora, sí. ¿influyó en ese gusto por la política y en esa valentía para hacer un partido, una mujer empoderada? Tus padres, el doctor Díaz y la exdiputada, también influyeron mucho ellos en vos. Claro que sí, pero viene también de mis abuelos. Ellos siempre les ha gustado también la política. Mi abuelo fue gobernador de San José en la década de los 70. Ah, qué bien. Entonces a mí siempre me ha gustado. Mi abuela también era dirigente política en Guanacaste. Entonces realmente toda la vida... Y Damaris, tu mamá nunca te también, dijo, ¿cómo te vas a meter en eso? Vieras qué horrible es estar en la Asamblea Legislativa. Yo hasta me peleaba con los diputados y eran unos groseros, algunos de ellos. Yo recuerdo algo de eso. Sí, ¿No te claro, es difícil, por supuesto, pero como la familia siempre le ha interesado eso y toda la vida desde muy pequeña, yo lo he vivido. Yo he sido desde los 4 años, yo creo que guía, empecé a ser guía, me metí en todos los procesos electorales, me gusta a mí, los domingos de febrero yo no puedo quedarme en la casa. Yo voy, veo las escuelas, o sea, me levanto temprano. A mí me gusta vivir la elección. Lamentablemente no se ha dado lo mismo que hace muchos años últimamente. Mira, estoy hablando de que hace 20 años era una fiesta, 20, 25 años, claro. ¿verdad? Era otra cosa. Pues si te acuerdas de eso, estabas muy chiquilla. 10 años, sí. Sí, muy chiquilla. Sí, pero a mí me encantaba estar en eso. Toda la vida me ha gustado, hasta que ya a los 19 años me involucré de lleno. Ya formalmente en un partido, en la juventud. Y después estuve 10 años ahí militando, aprendiendo, formándome, aprendiendo un poco de la visión que para mí es la que el país requiere. Obviamente respetando las diferencias con otras personas, yo creo que esa es la ruta, ¿verdad? Yo recuerdo que yo te molestaba mucho cuando eras diputada porque coincidíamos en alguna actividad y llegaba Otto Guevara y vos les decías Don Otto. Yo te decía, ¿por qué le dice Don Otto si son pares, los dos son diputados y son compañeros? Y vos veías a la figura seguro con mucho respeto. ¿Mantenés ese respeto por la clase política o a veces no te pasa las mías que siente uno que el respeto se ha perdido, Así es, que se ha perdido. la clase política a veces el don ya no se lo ganan? Sí, es lamentable. Bueno, a mí me criaron así, de don y doña, gracias, por favor, sí señor, sí señora. ¿Verdad? A mí me criaron de esa manera y eso son cosas que uno agradece, porque son de educación también. Entonces cuando yo hablo de don, es también por un tema de respeto, por ser una persona mayor, no solamente por un puesto político, sino por edad, ¿verdad? A mí me criaron de esa forma. Uno entiende que a nivel de la política, pues son los mismos rangos, pero bueno, esa formación la tengo yo y es algo que desde muy pequeña aprendí, entonces siempre lo he mantenido. Tu padre había más. pasado, si mal no me equivoco, el doctor Díaz, que le mandamos un saludo, él había pasado por Liberación Nacional en algún momento de su vida. Así es. Pero tu nacimiento político se da en el Partido Movimiento Libertario. Así es. Y ahí es, desde que entras, ¿es con un conocimiento de la ideología o es cuando entras que empezás a estudiarlo, ya sabías algo? ¿Cuándo empezás vos a hacerte de una ideología liberal? A los 19 años me empecé a interesar. Había escuchado, me habían comentado gente que también había estado en el partido, mira, metete, que la ideología es buena, y entonces empecé a leer un poquito, me empecé a empapar y ya dije, bueno, voy a ingresar a la juventud. 19 años tenía en aquel entonces. La verdad que muy contenta, aprendí mucho, me formé mucho políticamente ahí. Después tomé la decisión ya por la forma de hacer política y circunstancias que se dieron de dar un paso al frente, primero tratando desde adentro de incidir. Con la convención del 2017, donde traté de tener la candidatura a la presidencia de la República, no se dio, y después de eso dije que ese no Te era... tuvimos aquí de precandidata, era en tu enfrentamiento con Otto. Así es, en el 2017. Yo creo que esta es la tercera vez, te hemos tenido en una ocasión
cuando estabas después o antes era de diputada, que te invité con otras 2 diputadas a hablar del papel de la mujer. Sí, era Carla Prenda, si no Sí. me equivoco, y no sé si la otra era Marcela Guerrero. Marcela Guerrero, Que eran Binomundo, que estuvimos. Sí. Y la idea Allá era estuvimos. enfrentar el papel de la mujer. Ahora, ¿por qué después de haber nacido en el movimiento libertario, por qué te vas del movimiento libertario? ¿Te vas por el partido? ¿Te vas por el liderazgo de Otto Guevara? ¿Te vas por las deudas, por el mal manejo que se hace, por el castigo y el proceso del Tribunal Supremo de Elecciones al movimiento libertario? ¿Por qué Natalia Díaz, en vez de quedarse, podría pensar alguno, a rescatar ese partido, por qué Natalia se va? Por la forma de hacer política del líder histórico del partido, que por 20 años estuvo como líder y que también limitó el surgimiento de liderazgos dentro del partido. Yo creo que el problema que hubo es ese. El concentrar el poder en una sola persona no es sano para ningún partido político. Y creo que fue la hora de dar el paso adelante y decir, este no es el lugar en el que yo me siento cómoda por la forma de hacer política, por diferentes circunstancias. Sin embargo, aprendí mucho, por supuesto, me formé ahí, pero también uno tiene que tomar decisiones y decir, esto no estoy de acuerdo con esto, y dar el paso hacia adelante, y por eso fundamos Unidos Podemos en el 2018. Si no hubiera sido vos precandidata, primero fuiste diputada, ¿verdad? Así es. Y después fuiste precandidata. ¿Cómo te abriste espacios para llegar a ser diputada? ¿Cómo llegaste? A la Ibas asamblea. de segundo lugar por San En el José, segundo Otto Guevara lugar. iba de primero. Y si era tan difícil esos espacios, Sí. ¿cómo lograste asumir ese segundo lugar y poder llegar a la Asamblea Legislativa? Durísimo, gané por un voto en la Asamblea Nacional. Ah, sí. 6-3, 6-2, Híjole, sí. así quedó. Por una nariz. Así quedó. Y fue por votación, no fue de dedo. Fue por cantidad de delegados. Y opuesta al candidato, Así es. a Otto Guevara. La gente cree erróneamente Que él te que él puso. fue el que puso. No, todo lo contrario. Él tenía otra candidata en el segundo lugar. Y al final, con la votación de los delegados de todas las asambleas provinciales, logramos sacar ese voto de diferencia. Y fui nominada por ese voto a candidata en el segundo lugar. Ahora se discute mucho en estos días sobre el tema de acoso sexual, y hay un candidato a la presidencia, don Rodrigo Chávez, que está padeciendo todo un tsunami en los medios de comunicación por los problemas que tuvo alrededor de temas de acoso en el Banco Mundial. ¿Qué opinión te merece a vos como mujer participando en la campaña electoral? No solamente ese caso, sino otros casos que son tan comunes en nuestra sociedad y que a lo mejor muchos de esos temas de ese empoderamiento en el sector privado, en el sector público, en política, en donde sea, muchos hombres creen que ese acoso es un plus del ejercicio del poder. ¿Qué meditación hace Natalia Díaz sobre este tema? Bueno, hay mucho que cambiar, a pesar de que no soy de victimizarme por el hecho de ser mujer, nunca ha sido mi estilo, ni lo va a ser. Sí hay situaciones que uno ve que si uno fuera un hombre no serían iguales, ¿verdad? Lo vivo yo en la política todos los días, donde cuesta hacerse el espacio, cuesta trabajar, pero bueno, uno trabaja duro, con disciplina, con gente además que lo aconseja a uno en todo este paso. Yo creo que uno también tiene que tener esa humildad para escuchar. Sin embargo, con estos temas sí, pues obviamente condeno cualquier actuación. Eso está en un proceso muy complicado hoy porque es una persona que está aspirando a la presidencia de la República, por supuesto, que condeno todo lo que tiene que ver con incomodar a las mujeres, independientemente si se define que es acoso o no, que está esa discusión en todos los medios y demás. Yo no voy a entrar a ese tema puntualmente porque yo lo que creo que es importante es decir que obviamente yo condeno todas las afrentas a las mujeres, yo como mujer lo entiendo. Sin embargo, no me corresponde a mí decir si él debe de aspirar o no a la presidencia. Yo creo que él es suficientemente maduro y tiene suficientes años para darse cuenta si realmente es la persona idónea para aspirar, primero, ¿verdad? Eso creo que queda en cada uno de nosotros y además el partido que representa. Recordemos que él no puede postularse solo.
Si el partido define que es la persona, pues el partido Y soberano... es un partido que fue formado por un grupo de mujeres. Entonces yo digo, Sí. por eso voy al partido, Sí. porque la presidenta es una mujer. No recuerdo el nombre de ella, pero sé que es una Yo mujer. recuerdo el apellido, porque tiene un apellido muy bonito. Sí. Es Alpizar. Alpizar, Sí. No es familia, bueno, pero ella, sé que es apellido Alpizar. exacto, es una presidenta del partido que es mujer y bueno, fue conformado por mujeres, según también tengo Sí. entendido. Entonces, ellas deberán valorar, y los asambleístas de ese partido, si es la persona idónea. Yo no voy a meterme a decir renuncie o no renuncie, eso es responsabilidad de cada uno sabrá si está haciendo lo correcto. No es tu partido. No es el partido. Si fuera alguien del partido, yo tendría que ver cómo Sí. lo soluciono, qué hago al respecto, por supuesto, pero el partido y todos los partidos, don Claudio, son responsables también de esto. Y creo que hay una crisis de partidos políticos también en el país, porque al final es el vehículo para el cual se asume una candidatura a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones, y la responsabilidad es decir, bueno, es la mejor opción que hay para aspirar a la presidencia. Ya quedará a criterio de la Asamblea Nacional de ese partido y también de los electores, eventualmente, si deciden ratificarlo como candidato. Interesante lo que estás diciendo, porque, bueno, primero no Ay, no brindamos. hemos brindado. Sí, salud. Salud. Por nosotros, por Costa Rica, por la democracia. Interesante lo que estás planteando. Veamos. Hoy yo hablo mucho de los partidos franquicia. Sí, Partidos que son creados sin ideología, unos estatutos que se les hace un copy ahí para presentarlos y cumplir con requisitos. Y después se les presta al mejor postor o sí. por relleno. ¿Cómo ha hecho Natalia Díaz para que Unidos Podemos no padezca ese fenómeno? Ya participaron ustedes en elecciones municipales. así es. Algunos que eran de Liberación o de la Unidad participaron con la bandera de Unidos Podemos para llegar a la presidencia de la República. ¿Hay algún filtro que tengas o que hayas planeado vos como la persona fundadora del partido para eso o igual que los otros partidos al mejor postor? Pues no, hay un análisis previo. Lo primero que uno consulta, claro, mientras esté en las manos de uno, porque el partido está iniciando. Sí, va creciendo. Y uno no puede decir, en el partido no va a suceder esto, lo otro, porque todos somos seres humanos. Son obras y uno humanas. no. Y los partidos están conformados por seres humanos y uno no puede rasgarse las vestiduras y decir cosas que después no puede cumplir. Porque yo puedo hablar por mí, yo puedo hablar de mis actuaciones, pero yo no puedo hablar por las actuaciones de todos. Yo trato de que eso sea, que sean personas de bien, honestas. Uno trata de averiguar, pero es imposible tener toda la información a la mano. Lo que se puede tener quizás es una hoja de delincuencia, pero de por sí eso es de sentencias. Exacto. ¿Verdad? Si tiene alguna denuncia no tengo cómo yo empezar a ver. Entonces es un tema muy complejo de determinar en la práctica. Lo que a mí me interesa es conversar con la persona, ver si es una persona honesta, por lo menos la percibo así. Trato de preguntar a otras personas si tienen referencias de esas personas. Pero es un proceso, o sea, no me siento hoy y mañana le digo vení, metete, no. Eso es un proceso donde también se le presentan los estatutos del partido y sobre todo el artículo número 8, que son los principios del partido. Y se les dice, vean, estos son los principios de Unidos Podemos. ¿A usted le gustan los principios? ¿Se siente identificado con esta visión? Porque si usted no está de acuerdo con esto, este no es el lugar. Y tiene comité de ética y tiene... Sí, nosotros tratamos de hacer las cosas así. Realmente ahora con la presidencia, yo tengo la candidatura presidencial y soy presidenta del partido también. Entonces trato de hacerlo y lo que está a mi alcance es eso. Alguna gente diría, Natalia Díaz es presidenta del partido, candidata a presidente, primer lugar por San José, y es el partido personalista y lo que le criticaba a Otto Guevara, está en los mismos puestos cuando Otto hacía lo mismo en el partido. Ahí podría haber alguna inconsistencia, ¿no? Yo creería que no, don Claudio, porque no es la misma circunstancia. Lo difícil es fundar un partido. Vieras qué duro que es eso. Empezar desde las bases, hacer 82 asambleas cantonales, 7 provinciales, asamblea nacional, 3.000 firmas, todo ese proceso y buscar a gente buena, que además esté dispuesta a trabajar sin pedir algo a cambio. Te págueme y yo le ayudo, no, sino que realmente hay una convicción. Sí, voluntariado. Voluntariado ha Sí. sido. Entonces, hacer eso es complejo. Y ahorita tengo que tomar esas riendas yo. Con como gente que piensa, responsable. perdona, con gente que piensa que si ese se metió a política es para sacar algo, Es y para yo también quiero sacar algo. Sí, pues esa visión para mí no es la correcta. Hoy yo tengo que hacerlo porque el partido está naciendo. De cierta manera tiene 3 años de haberse fundado, 2 años y medio oficialmente. Y yo debo de cuidar y velar porque mientras yo esté, eso camine bien. Pero yo no me voy a quedar eternamente en los puestos, no es mi idea.
De hecho, uno de los proyectos de nosotros a largo plazo, empezando después de la elección del otro año, porque esto no es solamente un tema de elecciones 2022, sino de una proyección para formar líderes para el futuro. Eso está muy bien. Ahora, En un centro de formación queremos hacer también. la gente podría también pensar en que Natalia es candidata a la presidencia de la República para que la inviten a Noche Sin Tregua, para que la inviten a otros programas, pero que en el fondo lo que le interesa es ser diputada porque es la posibilidad que es más cercana y que entonces por eso van con doble postulación. Sí. Yo tengo una percepción sobre el tema de las dobles postulaciones, pero ¿cómo lo justificaría Natalia Díaz esa doble postulación? O sea, Claro. ¿le interesa realmente a Natalia ser presidente de Costa Rica? ¿O Natalia lo que anda buscando es el plan A, ser diputada, y si chiripa le toca la presidencia, pues la toma? No, Claudio, para nada. El objetivo es la presidencia de la República, por supuesto, pero nada hago yo con una presidencia de la República si no hay una bancada fuerte en la Asamblea Legislativa. Y además porque en la práctica, obviamente, solamente una persona va a llegar. Ya solamente va a haber un presidente, pero las ideas deben de permanecer. Entonces, si al final los costarricenses definen que yo no soy la persona para ellos, para gobernar el país, que puede pasar, Sí, claro. Gracias a Dios tengo la humildad de entenderlo, si no soy yo, pues yo respeto la decisión, pero yo quiero seguir aportando. En esta ocasión, por lo menos en la fundación del partido, ya más adelante yo quiero que haya gente nueva que aspire a las diputaciones y ojalá ir cediendo el partido, siempre uno como fundador, que no es lo mismo, ¿verdad? Uno puede seguir como fundador y dar espacios de liderazgo a otro, lo estamos haciendo. En las provincias, muchos, casi podríamos decir que la mitad de los candidatos tienen menos de 40 años, gente completamente nueva, que viene a asumir esos retos. Y yo quisiera que en algún momento pasen en que yo doy ese paso atrás, veo los toros desde la barrera y digo, qué dicha, contribuyen algo al país. Es que decías algo que a mí me parece, Sí. y ahí vamos a coincidir. Y yo opino igual que vos, creo que una persona que aspira a la presidencia de la República debería, después de liderar un partido político, tener la posibilidad, si no gana, ir a la Asamblea Legislativa, pero siempre he pensado Sí. que lo que deberíamos modificar es el sistema nuestra Constitución, y que si Natalia Díaz logra más de un 5% a nivel nacional, pues con más razón tiene derecho Claro. de ser diputada que aquel que entra con un subconsciente de 19 de 20.000 votos solo de una provincia. Pero eso no se lo plantean los diputados, y vos fuiste el diputado. Ay, es imposible, don Claudio. Vea, las reformas constitucionales, si no son consensuadas y hay unanimidad, no camina nada. Y hay gente que no está de acuerdo con eso. Y es una reforma muy complicada. Yo coincido con usted, en la práctica estamos en un régimen semiparlamentario, Exacto. ¿verdad? Entonces lo cierto es que para mí, si por ejemplo no tenemos la oportunidad, que yo espero que así sea, pero todo puede ocurrir y no depende solo de Natalia, ni del partido. Entonces, ¿qué pasa? Que las ideas de la campaña y las ideas para el país hay que trabajarlas desde donde la gente lo permita. Si es en el Congreso, pues yo trabajaré ahí. Si es en la presidencia, también voy a trabajar en la presidencia. Y además, a la persona que gana la presidencia debe tener en el Congreso opositores, en el buen sentido de la palabra, a las ideas como un contrapeso de lo que se está proponiendo de forma responsable, y también tener interlocutores dentro de las fracciones, que son las personas que compitieron por esa presidencia, porque tienen la claridad de la visión que para ese partido, de acuerdo con su visión, debería de impulsarse. Ahora, antes de eso se requieren muchas cosas a lo interno de los partidos, y es que cada uno tenga la visión definida. Porque ahora hay muchos partidos, lamentablemente, que son franquicias electorales sin visión detrás. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos 3 años, la Junta ha destinado más de 5.000 millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido
surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Ciastino Gourmet y la Trattoria de Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Yo recuerdo hace 4 años, cuando eran 13 candidatos, hice una maratónica también con todos en radio y muchos no tenían ni plan de gobierno, sí. A veces es puro físico, diríamos, que quieren llegar o reactivamente a las noticias yo voy poniendo mi posición a los temas, sí, pero sí, no sí, es, sí. digamos, proactivo, no se tiene clara la ruta, ¿verdad? Hay partidos que por su fundación y de años tienen muy claro eso, pero no es algo que se practique. Entonces, ¿qué pasa? Si no existe esa formación desde el partido, y por eso es que yo insisto en un centro de formación para el futuro, como se hacía antes en el mismo Liberación Nacional, bueno, totalmente, sí. Eso se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que hay generaciones perdidas en la política. Yo tengo 36 años, y de ahí creo que los líderes políticos de experiencia, en el sentido de que toda su vida han estado en eso, andarán por 55, 60 años, inclusive algunos más. Pero cuando esa generación no esté, ¿qué va a pasar con el país? Sí. No hay gente... Ya se percibe eso. Ya se percibe, y eso va a pasar mañana, porque el tiempo vuela. Y no hay liderazgos que asuman esa transición, ¿verdad? Porque la generación mía ya es un poco más joven, pero digamos, gente de 45 años. ¿Por qué el nombre? 50. ¿Por qué Unidos Podemos? Ve que cuando arrancamos el programa yo me enredé pensando en el partido español, ¿verdad? Sí. Y te pregunto, ¿por qué ese partido, el español, es un partido de izquierda? Es una coalición de izquierda. Y vos usás el nombre un tanto similar, Unidos Podemos, pero vos no sos de izquierda. No, para nada. El nombre me gustó, sabiendo que era de izquierda, es una coalición de los 3 partidos, lo teníamos muy claro. Me parece un nombre potente, inclusivo, que también habla de que solamente trabajando en equipo se puede hacer el cambio que el país necesita, ¿verdad? Hacer las cosas de forma distinta, solamente en equipo. Y volvemos al tema que hablábamos en un inicio. El presidente tiene ciertas funciones con sus ministros, la asamblea tiene otras, las municipalidades tienen otras. Entonces no es que una persona va a solucionar el problema, pero si juntos hacemos ese cambio podemos lograrlo. Ese es el mensaje del partido, por eso es que el nombre me gustó. Y me parece que abre también la posibilidad de que personas de diferentes partidos que quizás tengan una visión como la que tiene Unidos Podemos se puedan acercar y formar parte. Por eso se escogió el nombre. El motivo principal es ese. Y es una tarea difícil unir a la gente. Sí. Ve que estamos, no sabemos todavía, lo hablábamos fuera de micrófonos, hay que ver las asambleas de los partidos, pero podríamos estar con 25 candidatos. Eso te muestra lo difícil que es unir a la gente sobre una perspectiva política para la nación. Es terrible. De momento yo creo que irán como unos 14 ratificados. Conté en 14, estos días 17. 17. Es que hay algunos 17, que han mostrado el interés, pero no han hecho la Asamblea Nacional. Sí, se pueden quedar afuera. Entonces no sabemos qué puede ocurrir porque hay 4 fines de semana que quedan. Algunos lo hacen para hacer mucho ruido. Sí. Te lo digo porque yo recuerdo cuando estaba en la convención del Partido de Liberación Nacional eran 12 precandidatos. Exacto. Pero lo que querían era que oyeran su nombre y no tenían mayor interés de participar o no hacían el esfuerzo. Puede que en este caso se dé. Ahora, vos empezaste a formar el partido para el proceso pasado, ya participaron, o sea, estamos de municipal. De municipal, Estamos hablando de que ya habías empezado, estamos en 2017, 2018, abril. Te pregunto porque a ese momento todavía no sabíamos qué iba a pasar con Otto Guevara y el Movimiento Libertario, donde Otto también salió en carrera y dejó el partido tirado. Sí, yo tomé la decisión. Antes de eso. Sí, justamente yo estaba diputada aún. Yo me mantuve siempre en el Movimiento Libertario como jefa de fracción. Soy muy responsable en eso. Si a mí un partido me elige, yo me quedo ahí. Con todas las diferencias. Con todas las diferencias, y hubo diferencias. Pero yo dije, a mí la gente me eligió por el Movimiento Libertario, yo me voy a quedar ahí como jefe de fracción y voy a hacer mi trabajo. Porque a mí eso de irme, no, yo pasarme así no, porque la gente votó por eso.
y yo no puedo traicionar eso. Entonces esperé a salir mi periodo y fundamos justamente a finales de abril, saliendo del Congreso, porque salíamos el 30, entonces se fundó en esa semana de finales de abril Unidos Podemos. Duramos 6 meses conformando el partido, que más bien es un tiempo récord. Sí, claro. Porque el De promedio mucho son trabajo. como 3 años. Más mucho que de trabajo. récord, de mucho trabajo para hacerlo en 6 meses. Sí, mucho trabajo. Todavía no había pandemia. No, y con la bueno, pandemia se ha facilitado mucho. eso le iba a decir. ¿Por qué también tenemos muchos partidos hoy? Por la pandemia. Sí, Porque recordemos primero el tema de que las asambleas antes eran presenciales. sí, claro. Entonces había que hacer una en cada cantón del país e ir a ese cantón. Exactamente. O sea, ya por eso es una limitante grande. Ahora por Zoom las hacen. Ahora por Zoom y es más sencillo. Desde un teléfono yo me pongo la cámara, me conecto y listo. Mientras me puedan ver en la asamblea, esa asamblea es válida y llega al tribunal y listo. Entonces ese es un tema. El otro tema es que los plazos se corren. Por eso es que hay partidos que están jugando todavía. ¿Por qué? Porque el Código Electoral establece que los partidos nuevos tienen que estar inscritos en febrero, un año antes de la elección, o sea, en febrero del 2021, fecha límite de partido nuevo. Se pasó esa fecha al 5 de agosto, por pandemia. Y después la fecha también, bueno, la inscripción siempre ha sido en octubre, esa se mantiene, pero también ha existido la posibilidad de ampliar para renovar estructuras, ¿verdad? Cosa que antes no era así. Antes había una fecha de vencimiento del partido, jurídicamente hablando, y usted tenía que renovar antes de eso. Pero ahora se ha flexibilizado un poco, entonces ese es otro de los motivos del por qué la gente también ha venido a participar y ha creado más opciones. Ya hecho el partido Unidos Podemos, ¿cuál sería la ideología? ¿Seguir siendo vos libertaria? Porque hay una diferencia sustancial entre Sí. ser liberal y ser libertario. Sí, claro. ¿Verdad? El ser libertario es más extremo, el pensamiento ideológico liberal. ¿Seguir siendo o es un partido más de centro derecha? ¿Cuál es la visión que les estás dando vos a tu partido? Bueno, yo realmente no soy dogmática. O sea, yo creo que las ideologías no nos van a sacar de donde estamos. Eso de estar diciendo de quién es más liberal que el otro, yo sinceramente con eso no, yo creo que uno también tiene que ejecutar y tomar decisiones y habrá cosas en las que quizás no sea su ideología, pero son soluciones. Y a veces puede ser muy dogmático en el partido y en el ejercicio del poder. Y en el ejercicio del poder usted se le olvidó complica, la ideología y dijo, complica. tengo que resolver la situación y así voy es. por aquí. Y le podrán criticar lo que usted quiera, pero usted tiene que tomar decisiones Así y a es. veces no son las que usted quiere. Yo eso lo puedo entender. Sí, sí, no salen Entonces, con la puridad ideológica que no, la gente pretendería. No. Y me parece que la puridad ideológica ahorita es irrelevante para la gente. Tiene que haber una visión clara. Digamos, a mí lo que me rigen son ciertos principios. Por supuesto que me dicen, esta es la ruta del país, pero no es que yo me aferro a eso y no escucho. Yo soy una persona muy abierta en el sentido de escuchar. Si yo tengo que decir, hoy pensaba así, mañana no, yo digo, cambié de pensamiento en eso. Quizás alguien me convenció y no es como el pasado. Yo no tengo ningún problema con eso, gracias a Dios. Creo que soy muy flexible en esas cosas, pero sí hay una visión que nos caracteriza. Y es que la persona es el centro de todas las políticas públicas del país. Y eso ha quedado en el olvido. El centro es el individuo. Digamos que eso es lo que rige nuestro pensamiento. Entonces, todo lo que haga un Estado o un gobierno como tal debe pensarse en el ciudadano. No si la institución tiene que estar o no tiene que... Es cuál es el fin de esa institución para beneficio de la gente. Cuáles son las medidas que tienen que impulsarse para que la gente tenga esos beneficios. Entonces, nosotros creemos en un Estado que para mí debe existir. Eso hay que dejarlo muy claro. Donde tenga un rol facilitador de la vida de las personas. Hay requisitos que cumplir, hay cosas que deben de regularse, pero la gente tiene que tener la oportunidad de flexibilizar, ¿verdad? Todo lo que es las cargas sociales de la caja. Eso hay que revisarlo, don Claudio. Tenemos un 50% de informalidad. O sea, el país nunca, ni las finanzas de la caja, ni la reactivación ni recaudación va a mejorar si nosotros no flexibilizamos eso. Cuando tenemos un parque empresarial de 95% micro, pequeñas y medianas empresas. Al contrario de lo que la gente piensa, que dice que el país hay grandes empresas, la mayoría del país son micro, pequeñas y Sí, medianas. me parece que son las grandes las que cogen la tajada más Sí, grande. pero de hay muchas beneficios. pequeñitas Sí, hay mucha gente que están ahogadas en las deudas, que no tienen acompañamiento, que las cargas sociales son iguales en el porcentaje que otras más grandes. ¿Por qué no pensamos en algo diferenciado? A mí me parece que es un tema que tiene que revisarse y no depende de una reforma legal, que eso es lo más terrible de todo. No, la caja, Porque la Junta Directiva de la Caja podría tomar la decisión. Podría tomar la decisión y no depende ni de la Asamblea ni de Entre 9 miembros directivos podrían tomar esa decisión. podrían tomarla. Y la persona, a mi criterio, que debería asumir la presidencia ejecutiva de la Caja, tiene que tener noción de generación de trabajo. Aparte de, obviamente, conocer la institución, el tema de salud, que es trascendental y administrativo,
Si esa persona no entiende que hay que generar trabajo, aquí nos vamos a quedar igual 4 años. ¿Y no pensás en ese mismo marco de referencia, que igual pasa con el Banco Central, que también el Banco Central debería estar no solamente enfocado en la inflación y en el valor del dólar, sino que debería también estar enfocado en la generación de empleo? Podría ser, hay un proyecto de ley que está enfocado en eso, que está ahí, pero yo antes de meterme en ese tema, primero atacaría lo que es urgente, ¿verdad? Hoy por hoy la Caja ya puede hacer algo. La Caja puede llegar y decir, el presidente de la Junta Directiva, yo sé que la Caja es autónoma, yo sé que el presidente no la puede obligar, yo sé que la Asamblea no puede hacer leyes para obligar a la Caja, pero algo tiene que poderse hacer. Sí, el presidente por lo menos puede nombrar al presidente ejecutivo y a otros dos miembros. Y los 3 miembros de gobierno, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ahí hay digamos, los representantes del gobierno que son 3. Ahí está la unión de cámaras representando patronos, que se supone también tienen que entender que hay una urgencia de generar trabajo. Bueno, ahí hay 6 miembros. Sí, pues está cooperativas, solidarismo y sindicalismo, creo. Así es, que esos son los 3 de los trabajadores. Entonces uno dice, esos son acuerdos de junta. Pareciera que no es difícil ponerse de acuerdo entre esos 9. Sí, bueno, yo la verdad que yo no he estado ahí, pero yo lo que digo es, ¿cómo es posible que están viendo la situación? Vea, usted como trabajador independiente. Ni me diga, lo sé de memoria. Bueno, usted lo maneja porque vea, lo sufro. Lo sufre. Le cobran casi como patrono y trabajador. Los dos. ¿Verdad? Sí. Los dos. Primer punto. Vaya usted a desinscribirse a la Caja para que vea lo que le pasa. Casi que no puede. No lo dejan, es prohibido. Mm. Usted llega a la sucursal de la Caja y le dice, vengo con me desinscribí de Hacienda, que es uno de los requisitos que yo puedo presentar para hacer la desinscripción con la Caja. Entonces llego a Hacienda, me pido el requisito, me desinscribo, no sé qué, llego a la Caja y les digo, aquí está, no se puede desinscribir. No lo dejan desinscribirse. Y agregarle a eso que mucha gente que es trabajador independiente no entra a la formalidad con la Caja, porque cuando llegan a formalizarse, la Caja le dice, pero hace usted 8 o 9 años, usted está trabajando en eso. El retroactivo. Nos debe 8 o 9 años de cotizaciones, y entonces lo matan desde el principio. Vea, nadie en su sano juicio se va a acercar a la Caja a asegurarse. Así es. Cuando usted tiene 2 o 3 años de no aportar, porque lo liquidan a uno. Perdón que hable así, pero es que es la realidad. Así es, o sea, lo matan a cualquier persona, la matan con buena voluntad, porque la gente va de buena voluntad. Dice, los primeros 2 años yo no podía, porque el negocio no me daba, yo no podía, no estaba, o comía o le pagaba la Caja o le pagaba Hacienda. Y pero cuando resulta que ahora quiere vender el Estado y ocupa estar en la formalidad. Exactamente. Entonces llego y les digo, bueno, voy a asegurarme, y le hacen retroactivo de 10 años, que ahora está en 10. Eso debería quedar en 4 años, si acaso. ¿Qué haría Natalia Díaz como presidente, no como diputada, en relación a ese Estado que vos decís que debe ser más cercano al individuo, a la persona? ¿Qué imaginás, qué medidas podrías tomar como presidente y no como diputado? Porque los diputados son reformas. ¿Qué harías vos con los instrumentos actuales? Si no puedo tocar a la Asamblea. No puede tocar la Asamblea, no le van a favorecer, o lo que usted pretenda en la Asamblea Legislativa, no lo sabes bien, durará 4 años y el próximo presidente será el que se beneficie de esas modificaciones. Pero hoy por hoy, ¿qué haría Natalia Díaz para gobernar en una forma más eficiente con los instrumentos de vuelo que le dan el 8 de mayo a quien empieza sin con el una Congreso? Sin el Congreso. Okay. Bueno, lo primero que haría es revisar todos los reglamentos que se relacionan con generación de trabajo. Ver, por ejemplo, los del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que hay muchos, con MIPYMES, por ejemplo, y otros más, el mismo de Salud. Hay reglamentos del Ministerio de Trabajo. Y empezar más otros, porque eso está enmarañado, ¿verdad? Eso está todo relacionado. Y empezar a decir, ¿cómo lo simplifico? Ver cuál es la ley de ese reglamento. Y empezar a ver si me estoy limitando mis funciones al reglamentar la ley y hacerla demasiado cerrada, que lo que hace es generar obstáculos para el desarrollo. Porque a veces pasa eso. ¿Cuántas, quejas hay de personas que dicen, es que la ley no dice eso, pero el reglamento me lo pusieron? Que eso para mí es una barbaridad. O, por ejemplo, cuando dicen que la ley dice eso... Pero los reglamentos los puede modificar la misma institución. Bueno, pero por eso le digo, eso no tiene que ir a la Asamblea. Y ahí porque vea, la gente a veces dice que es un problema de ley. Hay problemas de leyes, pero las leyes son un marco general. Las leyes no entran a decir el cómo. Simplemente es un deber ser, igual que la Constitución política. Dicen, bueno, esto es lo que debería ser en esta área y estas son las reglamentaciones generales. El problema está cuando el reglamento sale y se empieza a amarrar la ley. Y ahí es donde yo siento que hay muchos problemas. Los decretos, que igual son decretos los dos, decretos reglamentarios y los decretos, ¿verdad?
Eso lo puede hacer el presidente con el ministro del ramo. Y no tengo que ir al Congreso. Y están las directrices Y también. están las directrices que son del Poder Ejecutivo, que no es del Congreso. Para mí hay que sentarse a ver eso así, urgentemente. Vos que estuviste en la Asamblea Legislativa 4 años, en ese gobierno de Luis Guillermo Solís, cuando hablabas con ministros o con presidentes ejecutivos nombrados por ese gobierno, Sí. ¿alguna vez te planteaste cómo llegó ahí si no conoce absolutamente del Poder Sí, claro que Ejecutivo, sí. ni de reglamentos, ni de leyes? ¿Cómo va a cambiar la institucionalidad? ¿Te pasó? Sí, es lamentable. Sí, es lamentable. Bueno, yo entiendo que hay obstáculos para que haya gente buena en la presidencia y también en los ministerios, ¿Cómo cuáles? ¿verdad? Porque, bueno, el tema salarial es un tema. Sí. Yo sé que está lo de empleo público, yo entiendo que la reforma se requiere, pero también hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Cómo atrae uno también a profesionales buenos con salarios Bajos. como los que tienen los ministros, Ujú. que no son iguales a los de los diputados ni los magistrados? Sí, son inferiores. Son inferiores. Y con más responsabilidades en muchas Y ocasiones. responsabilidades seriosísimas. Vea, el Ministerio de Seguridad, imagínense. ¿Verdad? Entonces uno empieza a pensar que realmente el diseño institucional no está muy bien hecho. Porque usted empieza a decir, bueno, los supremos poderes deberían ganar todos igual. Cualquier miembro del Supremo Poder, el mismo salario. Eso ya, digamos, creo que en la ley se votó. Sí. Me parece que en el empleo público estaba eso. Entonces, digamos que ese tema me parece razonable, pero también que la persona sea apta para el cargo. Pero el tema salarial es un tema, porque hay gente que es muy buena, va a decir, si yo dejo el sector privado para irme aquí, no me funciona. Además de la exposición mediática y todo lo que conlleva un cargo de ese nivel, que la gente lo denuncia aún. Ay, pues ¿Verdad? posterior Porque a eso no es lo terminar los mismo. 4 años, siguen las Así demandas es, ahí vigentes. no es lo mismo ser diputado que ser ministro. El diputado puede decir lo que quiera, es un órgano, digamos, colegiado de cierta forma, las decisiones no dependen de usted en la totalidad, usted depende de que la mayoría vote una ley, no es igual. Sí. Yo no estaba en un ministerio, pero yo le puedo decir que no es lo mismo, de lo que yo conozco de esas Aparte funciones. de que hay una ley que le permite abrigarse en una irresponsabilidad de poder Exacto. decir lo que quiera. Diputado. Exactamente. No le pasa igual Eso al no ministro. es lo mismo para un ministro. Entonces uno se pone a pensar que realmente buscar un buen equipo no es fácil. Y para mí tiene que ir gente que conozca del sector privado, pero que también tenga cierto conocimiento del público, porque tampoco voy a traer a alguien del sector privado que no conoce política. Y tiene que tener experiencia política de alguna manera. Así es. Por lo menos, vea, yo eso de satanizar a los políticos no me parece correcto, porque hay políticos muy buenos, hay gente muy honesta en la política, hay gente que realmente quiere ayudar acuerdo. y tiene buenas intenciones, pero tiene que tener cierta experiencia. Algo, por lo menos que le interese el tema político, que se haya involucrado Mira, de pero alguna cualquiera manera. y te ha pasado a vos y seguramente lo he vivido yo también, de que cualquiera de nosotros, siendo gente buena, que quiera participar de la Claro. política, el simple hecho de dar un paso a la política, ya Eso- es una eso- duda generalizada es de una por duda. qué uno está en la política. Sí. ¿Será que era un sinvergüenza escondido o solapado? ¿Verdad? Es muy difícil. Sí, es muy difícil, entonces dice que es que seguro no quiere beneficiarse y más bien vieras que es todo lo contrario. Realmente usted se pone a pensar y usted viene al sector privado, es una persona exitosa en el sector privado y viene al sector público, le va peor. Sí. Le va peor porque tiene todos los riesgos de estar en la administración pública, la vida privada, la familia, todo lo que eso implica, el tema profesional. Se lo digo yo, que yo vengo del sector privado. Toda mi vida he trabajado en el sector privado, a excepción de los 4 años que trabajé en el Congreso. Y eso corta mi carrera profesional, es una decisión mía. Sí. Estamos de acuerdo, es una decisión mía, pero esos 4 años también, si Sí, uno pasa está factura. desarrollando, pasan una factura, Factura. pasan una factura porque pues uno se va haciendo cada día más viejo y también eso le ayuda, y bien, Y no hay posibilidad de hacer carrera política. ¿verdad? en Porque nuestro la carrera país. política aquí no existe. No, y es satanizada Y también. es satanizada. Entonces me parece que hay que replantearse muchas cosas como Estado, ¿verdad? Más hablar de los temas o de criticar, es pensar cuál es el Estado que nosotros queremos. Y la discusión cuál que es se el armó funcionario alrededor del público. empleo público, ahora que hablabas vos de malos Sí. salarios en quienes llegan a ser la dirección superior como ministros, viceministros, ¿qué opinión te mereció esa discusión? Sí. Sobre todo en esa guerra que se estableció entre el sector público y privado y que se acentuó por el tema del COVID. Bueno, primero yo no soy una persona que pone a los dos sectores a rivalizar, para mí son un complemento. Yo no creo en que el funcionario público es terrible y el privado es excelente, eso no es cierto. Hay de los dos en ambos lugares. Y yo conozco a gente del sector público excelente, que es un excelente profesional, que es un lujo de profesional, se lo digo porque lo he vivido, he estado en la asamblea y conozco un montón de gente muy capaz.
Entonces uno no puede generalizar, ¿verdad? Que es ahí donde caemos en los engaños, no solamente en este tema, sino en todo. Uno tiene que ser responsable e ir viendo paso a paso qué es lo que usted quiere, e ir revisándolo con gente que está siendo impactada con eso. Porque en un escritorio yo me puedo sentar y decir, a mí me parece que esto es por aquí, pero uno siempre debe asesorarse. Exacto. ¿Verdad? Yo no puedo tomar decisiones sola en un escritorio si yo no le pregunto a la gente que está conociendo de primera mano la situación. Por eso es que a mí me parece que la presidencia de la República debería de ser una persona que también se siente a hablar con la gente. No puede estar todo el día reunido con todo el país porque es imposible, pero conocer las necesidades y visitar. Porque si usted se mete en un escritorio, cualquier persona le puede decir a usted que la realidad es A cuando es B. Otra cosa que me parece importante, uno escucha a todas las personas, los que piensan diferente a uno, los que piensan parecido, porque usted va buscando los diferentes criterios y se va haciendo su propio criterio. Porque para mí todos tienen un poco de razón. Yo no le podría decir que es que me voy con no. Todos tienen un poco de razón, pero el criterio del presidente es decir, bueno, después de haber visto los puntos de vista, nos vamos por acá. Pero el tema del empleo público sentí yo que se utilizó mucho como una moneda de cambio por la urgencia del préstamo del Fondo Monetario Internacional y no se contemplaba la visión de esos buenos y malos funcionarios públicos sobre lo que hay que cambiar. No se contempló tampoco la visión del cliente, los ciudadanos que utilizamos los servicios públicos, que es lo que queremos que cambie, sino que se hizo desde un escritorio, una reforma de empleo que lo que ha hecho también es distanciar a los sectores. Hay una guerra permanente entre el sector público y privado y la facilidad con que se cambiaron las jornadas laborales en el sector privado, la facilidad de cortar contratos, cortar cualquier relación del trabajador con los dueños de las empresas en el COVID, ha generado una gran desigualdad también, Natalia. Y estamos en un momento de un desempleo mayúsculo, acentuado también por esa debilidad que tuvo el Estado de poder defender los intereses de los trabajadores en el sector privado. Sí, es muy complejo el tema. Yo le voy a hablar con honestidad en ese sentido porque yo creo que la reforma es necesaria. No sé si esa, porque tiene muchos problemas, estamos de acuerdo, pero el Fondo Monetario nosotros nos dijo, la meta es el 1% del superávit primario, 1% superávit primario en el año 2023. Y ahora creo que está en 3.9 el déficit primario. Entonces son como 4 puntos que hay que ver de dónde se saca para llegar a la meta. Entonces, habían varios proyectos de ley. Lo que a uno también le incomoda de todo esto es que el fondo en ningún momento dice cuáles son los proyectos que hay que impulsar. Exactamente. Ese es el problema de raíz. La carta de intenciones... Es una decisión nuestra. Es una decisión nuestra que lo que hicieron fue buscar la mayor... Bueno, empleo público como uno de los temas que yo entiendo que era necesaria esa ley. Ahora, habrá que ver si esa era la ideal o no, porque yo creo que eso no se consultó como se debe, pero bueno, es la ley que está y había que votarla porque es un asunto del Fondo Monetario. Pero sinceramente yo le digo, de llegar a la presidencia en el año 2022 hay que negociar la nueva carta de intenciones de proyectos de ley. Para mí ese es el camino. En el tema que has tenido una posición clara en relación a la exploración y explotación de minerales en nuestro país. Sí, estoy a favor de que eso se dé. Hay que considerar todos los recursos que tiene el país. De igual forma, por ejemplo, veamos Cruzitas. Vemos cómo se llevan los recursos naturales, no hay ningún tipo de norma, la gente está por la libre y sinceramente el daño ambiental se está haciendo. Entonces yo prefiero regular la actividad bien, que se permita, genere trabajo y que genere también esos recursos para pagar un montón de cosas que el país puede hacer. Lo mismo con el gas natural. El gas natural ya ha habido proyecciones de que puede haber en el país, igual hay que hacer todo el proceso, porque eso hay que hacerlo responsablemente. Pero nos negamos a la Pero nos negamos a la exploración. Y la gente dice, es que no hay. Bueno, si no hay, ¿por qué hay moratoria? ¿Por qué quieren prohibir con la ley esta nueva que viene? ¿O por qué decir que no hay sin tener estudios que nos demuestren que no hay o que sí hay? Así es. Entonces yo estoy a favor de que eso se dé, que se valore. Obviamente el país tiene todo para hacerlo, siempre asesorándose con gente que conozca. Es más, Noruega tiene una agencia que asesora internacionalmente a los países. Hasta quitamos la embajada nuestra en Noruega, en un país que era tan similar y tan referente. Referente en desarrollo sostenible. Vea, hay que verlo como un tema que además ayudaría a que la gente salga de la pobreza, que el país sea un país de oportunidades. Yo puedo tomar esos recursos y financiar la transición hacia energías más limpias. La gente, yo estoy a favor del hidrógeno.
Yo estoy a favor de lo solar. El hidrógeno es carísimo. Sí, ¿verdad? ahí ese es mi Producir punto. hidrógeno es carísimo. No, ese es mi punto. Vea, nadie en este país va a estar en contra ni de un tren eléctrico, ni del hidrógeno, ni de la energía solar, ni la eólica. Es un tema de plata y de costos. Entonces, cuando usted se pone a ver las alternativas, usted dice, bueno, solar y eólica son más baratas. El hidrógeno, todos quisiéramos, pero no todo el mundo tiene y es muy caro. Ahorita es muy caro tener esa opción, no es una opción masiva, no la podemos hacer para accesible a todo Y el se país. llama hidrógeno verde porque hay que tener energías producción de energías renovables limpias para producirlo. Exacto, entonces ahí está la discusión. Igual el tren, el tema es que es subsidiado por todos y no estamos en la condición quizás hoy de hacerlo. No quiere decir que yo no esté a favor del tren, por supuesto que yo quiero un tren eléctrico. ¿Quién no va a querer un tren eléctrico? Pero los Pero es un puntarenenses tema- y los limonenses quieren También un tren. quieren un tren y creo que de también lo verdad, merecen. claro. Entonces, si uno se pone a ver, es un tema de dinero y de prioridades. Y si yo quiero hacer esa transición, tengo que tener recursos. Y hay que valorarlo del gas justamente para eso. Si yo quiero que la gente tenga carro eléctrico, entonces busco cómo financiarle eso a la población y hay varias vías. O se hace, bueno, el MINAE tenía un programa muy interesante que era el PAVE, yo no sé si al final eso se sigue haciendo, pero por ejemplo ese programa o reducir los impuestos de los vehículos nuevos, que hoy son carísimos y que cualquier vehículo nuevo de combustión interna va a tener menos emisiones que algún otro vehículo más viejito. Entonces, si uno empieza a quitarse esos sesgos ideológicos y toma decisiones con base en los datos y lo que el país requiere, yo creo que uno se da cuenta de que hay que tomar las Interesante. alternativas. Sí, pero es que nosotros siempre fuimos un país muy equilibrado a la hora de Sí. tomar decisiones. Sí. Hoy parece que en lo ideológico nos hemos polarizado muchísimo, ¿verdad? En las decisiones Exacto. económicas también nos polarizamos muchísimo, en lo social ni qué decir. Y vamos perdiendo perspectiva Todo. de mucha gente que está urgida de grandes decisiones. Así es. Y es que este tema de la exploración de recursos es un tema técnico. Sí, no Eso se puede no ver es de ideología, no. No se puede Eso ver es desde un técnico. ambientalismo No. obcecado, No. no, hay que verlo desde Hay lo que técnico. verlo con los números, con la oportunidad que tiene el país. Igual estamos, por ejemplo, el petróleo, estamos importando. Son 1.500 millones de dólares al año la factura petrolera. Se está importando, lo estamos consumiendo. Deje el gas licuado, el todo petróleo, el petróleo, y no queremos el natural, y es más amigable con el medio ambiente. Entonces son menos emisiones. Entonces el gas natural es una opción para sustituir el petróleo y hacerla más barata y con menos emisiones. Y es la energía firme que el país necesita, porque el solar y eólica está muy bien y son más baratas, pero cuando haya sequía, cuando haya falta de viento, cuando no haya luz solar por algún motivo, Tenemos que tener plan B. hay que tener un plan B. Exacto. Y ese plan B yo prefiero que sea gas a que sea petróleo. Correcto. Entonces, para mí hay que valorarlo. Yo estoy a favor completamente del tema y me parece que es algo que el país debe de tener. Se nos fue el tiempo. Lo que te puedo decir es que aquella muchacha que entrevisté hace 6 o 7 años, de 29 años, 6, sí. hoy es Así mucho más madura, Sí, claro. políticamente. Se te siente. Sí, totalmente. Primero, la experiencia legislativa le ayuda a uno mucho para tomar una decisión de ese tipo, de aspirar a la presidencia. Para mí se requiere esa experiencia para asumir la presidencia del país, porque eso le ayuda mucho a conocer de primera mano que no todo lo que usted quiere es posible. Y también respetar a los demás, sus pensamientos, que eso falta mucho en el país. Lástima que no me dio tiempo, pero podemos volver a hablar. en algún momento Lo conversamos, volvemos así de nuevo. es. Muchas gracias, Natalia. A usted, don Claudio, por Muchas el gracias. tiempo. Y sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los espero en 8 días con otro candidato a la presidencia de la República para que usted esté informado de la planilla y de por quién debería votar. Muchas gracias y nos vemos en 8 días. Un abrazo. Salud. Salud.